Saludamos nuevamente a nuestro público en esta trayectoria de mensajes de esperanza organizados por la Fundación de Cáncer y Salud de Puerto Rico. En programas anteriores hemos atendido testimonio, temas de nutrición, la alimentación en las fiestas navideñas, pero hoy le vamos a dar un giro un poco distinto para darle tal vez paso a lo que sería una mirada en formación espiritual o una dimensión espiritual para también acompañarles tanto a los pacientes como a sus familiares en este diagnóstico o en este proceso de tratamiento de cáncer o recuperación de cáncer, porque estamos conscientes que cuando hablamos de cáncer prácticamente automáticamente lo pareamos con muerte. Así que hoy queremos darle un poco, ¿verdad?, de fortaleza espiritual a través de este mensaje de esperanza y tengamos también una mirada un poco distinta y refrescante en nuestro espacio. Así que le invitamos a que nos una a la sala de su casa y que juntos compartamos el mensaje que hoy tenemos para ustedes. La Fundación hoy cuenta con un invitado especial, el padre José Antonio López, quien es párroco de la parroquia Cristo Rey aquí en Ponce, Puerto Rico. También apoya a la capellanía de hospitales, en especial San Cristóbal Cancer Institute. Así que, Padre José Antonio, gracias por sacarle su tiempo, que estoy convencidísima que la agenda de nuestro sacerdote es una agenda complicada. No se crean que es dar misa solamente, los padres hacen muchísimo más por la comunidad, visitan enfermos, visitan hospitales, atienden bodas, funerales, cumpleaños, hacen mil cosas en beneficio de la sociedad. Así que gracias por hacer un espacio en su agenda y acompañarnos en este ratito de un mensaje de esperanza que trae la Fundación de Cáncer y Salud de Puerto Rico para todos aquellos que le podemos servir de ayuda y de acompañamiento en este proceso cuando hablamos de cáncer. Padre, quisiéramos un poco conocer, ¿verdad?, tal vez desde la dimensión espiritual, ¿qué le pudiera decir ¿verdad?, a este individuo que de alguna manera de momento siente la amenaza de la muerte con el diagnóstico de cáncer? Bien, hay que partir, por lo menos yo, en mi experiencia de capellanía son 27 años atendiendo no solamente al paciente, sino también al acompañante, al familiar, que muchas veces queda totalmente preso de un pensamiento, pues, ¿por qué? ¿Por qué a papi? ¿Por qué a mami? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué a mi niño? O sea, normalmente una cosa que me ha servido mucho, además de esa dimensión de pues, la oración, la aceptación de la voluntad de Dios, es ir un poquito más atrás y recordar el misterio de la encarnación del Verbo. O sea, que es lo que vamos a celebrar dentro de poco, la Natividad del Señor. Pues, cómo al asumir la naturaleza humana, cuando Dios se hace humano, se hace hombre, no se reviste, se hace, se encarna, asume. Y cuando asume la humanidad, asume todo lo que acontece en la humanidad, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento. Y cuando ya esa fe me sostiene con la comprensión y la conciencia de que lo que estoy sufriendo, lo que estoy padeciendo, pues no lo padezco yo solamente, sino que en mí hay alguien que es más fuerte que yo, que me ama con locura y ha querido que yo le preste pues, mi cuerpo, mi ser, para él seguir padeciendo. San Pablo tiene unas palabras tremendas, dice, completo en mi carne lo que le faltó a la redención de Jesucristo. Y no es que esté incompleta la redención de Cristo, sino que hay una dimensión humana, hay una aportación humana, hay una parte humana que en mí se completa, pero es Él sufriendo en mí. Con lo cual no hay una lágrima que baje por mi mejilla que no esté bajando por la de Jesucristo. Padre, yo le escucho y automáticamente viene probablemente, ¿verdad? Y tengo que, con muchísimo respeto, dejarle saber al público que soy creyente, lo digo abiertamente, respeto las diferencias, ¿verdad? Si alguien no piensa como yo, pero soy creyente, creo en Papá Dios, le sirvo a Él a través de mi don de palabra. Así que cuando le escucho, yo he aprendido un poco que el sufrimiento del ser humano es un proceso para perfeccionar la relación con Dios. No sé si, ¿verdad? Un poco. Sí, bueno, uno de los milagros en esa misma línea de la redención
es que a veces, bueno, en tantas veces, he contemplado cómo el encuentro con Dios en una persona se da a través del dolor. Eh, el cambio, la transformación que yo he visto en el paciente, que se va abriendo al diálogo con Dios, se va abriendo a la ayuda espiritual, se va abriendo cada vez más, a veces primero rompiendo una puerta dura, ¿verdad? Que es la impresión que me ha dado cuando me han dicho que tengo un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, en este caso, y hay una negación, pero luego en la apertura se va dando una transformación en la conciencia que se traduce luego en el pensamiento, en el modo de aceptar, en el modo de vivirlo, en el modo de gozarlo inclusive, de disfrutar lo que me está pasando. Esto no estoy perdiendo, estoy ganando. Esto no es una pérdida, es una ganancia, es una riqueza. No me estoy empobreciendo, me estoy enriqueciendo. Eso es un cambio de mentalidad que se da en ese abrirte a la acción de Dios. Obviamente, sabemos que es Dios mismo que toma la iniciativa de bendecirte con una gracia, ¿verdad? Pero ver el valor redentor del sufrimiento y de la enfermedad como una caricia de Dios, como un momento trascendental, como un momento de ganancia, de inversión, es hermoso. A mí me parece que, ¿verdad? Y otra frase que puedo compartir con nuestro público es que la voluntad de Dios nunca te va a llevar donde su gracia no te proteja. Claro. Y, ¿verdad? Prácticamente es lo que usted ha dicho. Papá Dios nunca te va a exponer a algo que literalmente, primero, que no te acompañe y segundo, que no seas capaz de poder manejarlo. Y cuando hablamos entonces de la formación espiritual o el fortalecimiento espiritual, en definitivo, se hace mucho más llevadera una carga. Claro. Porque estoy compartiendo mi peso, estoy compartiendo mi angustia con alguien que siempre me entiende, con alguien que siempre me escucha y que al final del camino mi fe me va a llevar a sentirme acompañada, aún dentro de este proceso tan retante. Claro, y no es algo que no sea objetivo, que no sea real. O sea, no es una técnica de relajación lo que te estoy ofreciendo. No, es la conciencia de la presencia real de Dios en ese dolor y a través de ese dolor, en ese sufrimiento y a través del sufrimiento. O sea, no es que te estoy diciendo que es algo paliativo, algo que te va a ayudar. No, es que o lo vives en él y te enriqueces de esa experiencia de dolor y enfermedad y sufrimiento, o sí que te abres a una pérdida de verdad. Entonces te empobreces, no te enriqueces, como decía hace un momento. Una de las cosas que en algún momento, recuerdo ahora mismo en la cabeza un paciente que estaba experimentando que lo había perdido todo y que estar en aquella cama no tenía sentido. Que estar en aquella cama no tenía ningún sentido, que hasta que yo le fui llevando poco a poco, por la ayuda de Dios, obviamente, y le estuve diciendo, oye, mira, para que haya un sacrificio verdadero, tienen que darse 3 elementos: un altar, un sacerdote que lo ofrezca y una víctima. Y yo quiero que tú sepas que en esta habitación hay un altar, que es tu cama. Sí. Hay una víctima, que es Cristo en ti. Y hay un sacerdote, que es Cristo en ti. Tú eres un bautizado. Tú participas del sacerdocio común de Jesucristo. Tú te ofreces aquí como víctima. Y aquí hay redención. En este cuarto, lo que sale es gracia de Dios para todos estos pasillos, para toda esta gente. O sea, tú no estás en el peor momento de tu vida. Tú estás en lo más exquisito de tu vida. Si a alguien tú quisiste ayudar en tu vida terrena, a tu familia, a alguien, en este momento tienes toda la fuerza y la gracia del cielo a favor tuyo, para que lo inviertas a favor de esa gente, de esas personas que tú amas y que quieres acercar a Dios. Qué bien. Yo pienso que Papá Dios también, ¿verdad? Escoge a quienes probablemente van a ser su instrumento para llevar su palabra y servir de remanso de paz. Donde hay dolor, pues que sirvan de esperanza. Donde hay soledad, que sirvan de compañía. Y definitivamente nosotros los creyentes, pues sí, estamos disponibles para hacer ese instrumento de llevar ese mensaje de Papá Dios. Y qué mejor que tal vez fortalecer nuestra fase espiritual cuando tal vez más débiles nos sentimos. Claro que sí. En el momento en que tú, paciente, familiar, comienzas ese camino de adherirte por la fe a Jesucristo y hacerlo parte fundamental, existencial de tu enfermedad, de ese proceso,
el cielo se te abre no solamente al término de tu vida, sino que ya comienzas a tocar el cielo con las manos. Dice, encuentro enfermos que me dicen, lo mejor que me ha pasado ha sido esto, Padre, porque yo no veía y ahora estoy viendo. Estaba ciego y ahora veo. Ahora veo tantas cosas que no veía. Veo una esposa que yo no la miraba. Veo un hijo que yo no lo consideraba. Veo un hermano, mis hermanos que yo no los veía como hermanos. Ahora veo que son mis hermanos. O sea, es como un desvelarse. Y es como quitarnos ese velo que quizás la vida que llevábamos, pues de espaldas a Dios, de espaldas a la luz, guiados por nuestra sombra, pues no nos damos cuenta, pero la enfermedad nos puso delante del sol. Quiere decir que probablemente una amenaza de muerte pudiera resultar la experiencia para fomentar, lograr o fortalecer mi comunión con Dios. Seguro. Prácticamente eso, ¿verdad? Seguro, Le puedo resumir seguro. lo que usted ha dicho en esos testimonios, ¿verdad? Con pacientes que usted ha tenido la bendición de acompañarles en ese reto. Me parece que obviamente, ¿verdad? Y es una realidad, el cáncer significa una amenaza de muerte. Y hoy el mensaje de esperanza que queremos llevar a los pacientes es que esa amenaza que tanto nos intimida se convierta en un proceso de transformación, fortalecimiento espiritual para lograr esa comunión. Y de testimonio. ¿Cuántos pacientes? Yo soy hijo de un padre que amé con locura, que sigo amando y murió de cáncer. Yo lo acompañé en este proceso y yo recuerdo mi último encuentro con él. Él se fue a despedir de mi mamá porque él sentía que ya no le quedaba mucho tiempo, y cuando salimos del lugar donde se despidió de mi madre, comenzó a narrarme toda su vida, y yo nunca había escuchado toda la historia de mi padre, y en la narrativa iba llorando, me iba tomando el brazo, yo iba manejando y yo iba escuchando el dolor de la vida, del pecado, de todo lo que había hecho, pidiéndome perdón a gritos, perdón a mi mamá, perdón a mis hermanos. O sea, él iba haciendo una confesión pública en mi carro, y yo iba camino a ir a donde el médico para ya decir que no había nada que hacer, y lo fui acompañando en ese dolor, en esas lágrimas, y cuando llegamos justo al hospital, dentro del dolor que yo tenía, yo me la quedé mirando y le dije, papá, yo soy tu hijo y te he escuchado como hijo, pero soy sacerdote, así que yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquello fue a los meses, mi papá murió en paz. Qué bien, qué bendición. Sí, fue una sanidad tremenda para todos, una experiencia hermosa. Qué bien. Bueno, pues yo le agradezco, ¿verdad?, que haya un poco compartido esa intimidad familiar con nuestro público, porque también se convierte, más allá de un mensaje para un fortalecimiento espiritual, también se convierte en testimonio. Y mencionó una palabra clave, ¿verdad? Tal vez tuvo el privilegio su papá de poder recibir el perdón de Papá Dios a través de usted, pero también yo creo que el proceso de enfrentar ¿verdad?, la enfermedad del cáncer también es un proceso de perdón. En muchos aspectos, que eso lo podemos hablar en otro momento, pero me parece que es una palabra clave cuando hablamos de cáncer, vida, perdón, sanación y todo lo que le acompaña. Padre, le diría, ¿verdad?, y tal vez para un poco escuchar su sentir, cuando nosotros nacemos, nosotros, ¿verdad?, por lo menos los creyentes sentimos que vinimos con una misión encomendada por Dios. Cuando el ser humano, pues, un poco completa esa misión, entonces, ¿qué fallece? Así que le pregunto, dentro del proceso de muerte, yo lo veo como un proceso de que ese ser humano cumplió con su misión de vida. Y me parece que verlo de esa manera, pues también permite un cierre un poco más saludable, que trae probablemente mayor conformidad o tranquilidad o esperanza a los familiares que pierden, ¿verdad?, físicamente a su ser amado. Y me parece que entonces cuando cumplimos con nuestra vida, se cierra probablemente la fase personal, terrenal, para convertir todas esas relaciones en relaciones espirituales, ¿verdad? Un poquito, yo confieso, ¿verdad?, yo también perdí a mi papá, no por el cáncer, sino del corazón. Y yo hoy es mi ángel mayor. Así que yo voy a una reunión importante, voy a hacer algo importantísimo en mi vida, le pido su bendición, además de la de Papá Dios, por supuesto. Así que
Pues probablemente la muerte de mi papá significa que hoy tengo un ángel gigante Seguro, en el cielo seguro para que mí. sí. No cabe duda, no cabe duda. Y de hecho, eso que decías del cierre me gusta, porque Jesucristo en la cruz, si algo dijo es, todo está cumplido. Todo está cumplido, se ha cumplido todo. Y cuando al final de tu vida, una enfermedad, un dolor, un cáncer, por ejemplo, te lleva a ese consumar, ¿verdad? Y lo vives en Jesucristo, trasciende y hace que tu historia no sea vacía, sino que esa historia trascienda. Tenga sentido. Porque nada sin Dios trasciende. Dios es el trascendente por excelencia, por esencia. Con lo cual lo que yo hago en Dios no muere aquí, trasciende. Sí. Y esa llegada de esa situación, de esa noticia o de esa enfermedad, pues me permite la ocasión de en Dios hacer que se eleve todo lo que ha sido la historia de mi vida. O sea, que quede elevada porque trasciende, porque se la entrego al Señor en ese momento puntual en que estoy viviendo esa consumación de mi historia, de mi tiempo, del tiempo que Dios me concedió en esta tierra. Bueno, padre, la realidad es que este diálogo ha sido de bendición, ¿verdad? Sí. Le agradecemos muchísimo lo que ha sido su tiempo, su orden experiencia. Me parece, padre José Antonio, que escucharle es recibir una invitación para que el reto tal vez del diagnóstico o del tratamiento se convierta en una oportunidad para un fortalecimiento espiritual, Así es. para que tal vez añadamos dentro del proceso de medicamentos, ¿verdad? De recetas médicas o de procesos establecidos científicamente por los doctores, entremos también un poco. Seguro. Lo que es el doctor mayor, que sería probablemente el acompañamiento de Papá Dios y darle un significado de comunión, un significado de fortalecimiento y de encontrar, ¿verdad?, dentro de un proceso tan retante, lo que es la presencia y la gracia de Papá Dios. Así es. Así que ha sido, Estupenda. ¿verdad? Hablar de Papá Dios me emociona. Yo creo que es notable. Así que le agradecemos Estupendo. muchísimo Gracias a usted. lo que ha sido su presencia, sus aportaciones. Sí. Aquel, ¿verdad?, que quiera continuar tal vez algún diálogo mucho más íntimo con Padre José Antonio López, les recuerdo que es el párroco de la parroquia de Cristo Rey, así que está por allí siempre al servicio de la comunidad. También colabora en la capellanía de hospitales, en especial San Cristóbal Cancer Institute. Bueno, y este ratito ha sido también otro mensaje de esperanza de la Fundación de Cáncer y Salud de Puerto Rico, buscando acompañarles en este proceso, y esperamos que nos hayan un poquito invitado a la sala de su casa y que el diálogo que hoy hemos tenido enfocado en una dimensión espiritual les sea de bendición y para bien para ustedes también. Y ustedes y sus familiares, por supuesto. Así que, padre, con esto nos Estupendo. despedimos. Encantado.